días, sean todos bienvenidos a la sesión número 4 del diplomado. Este día tenemos el gusto de contar con la ponencia de la doctora Sofía Gabriela McCarthy Chávez. Ella es especialista en medicina legal y forense egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con maestría en criminalística y miembro de la Asociación Estadounidense de Médicos Forenses, y actualmente asesora forense del Comité Internacional de la Cruz Roja para la Misión de El Salvador, quien dará la ponencia de la presente sesión, que se denomina Aspectos Generales Forenses para la búsqueda, identificación y localización de las personas desaparecidas. Como siempre, recordarles las indicaciones, el levantar la mano cuando deseen participar en el espacio de preguntas para que el desarrollo de la sesión se desarrolle de la mejor manera posible. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora. Hola, hola, muy buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir la pantalla entonces para dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Vamos a ver, la tenemos por aquí. No, perdón, compartí la que no era. Es la otra pantalla. Aquí. Bien, ahí deberían estar viendo ya la presentación. ¿Sí me confirman entonces? Sí se ve, doctora. Bien. Bueno, entonces, como les comentaba, yo soy médico y actualmente trabajo para el Comité Internacional de la Cruz Roja, eso en acción forense humanitaria. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es la aplicación de las ciencias forenses al auxilio de todas aquellas consecuencias humanitarias que existen por diversas causas que vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro trabajo básicamente es proteger a todas las personas que por alguna razón desaparecen, luego fallecen y sus familias quedan buscándoles. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica aclarando conceptos, porque yo siempre me encuentro con sorpresas cuando platico con gente sobre este tema, sobre forense, o alguien menciona algo forense. Entonces, me gustaría que con sus celulares, o si no, en el chat se les va a mandar un enlace, si no pueden abrirlo, contesten esta pequeña preguntita para ver qué nos sale ahí en una nube de palabras. Quiero copiar este por si acaso. Y se los envío. Vamos a ver aquí para enviar al chat. O no sé si los colegas lo tienen por allí. Mientras tanto, yo voy a ver si se llena el word cloud. Vamos a ver. Ay. Ahorita voy a ver si lo agrego al chat, doctor. Ok. Sí, porque si alguien ya pudo contestar, entonces... Sí, por ahí ya va cayendo la respuesta. Vamos a ver. Vamos a presentar este primero.
Esperemos que cargue un momentito mientras van contestando. Por ahí ya vi varias palabras interesantes. Esperar que cargue. Por ahí creo que se logra ver, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ajá, autopsia. Pensé que era una palabra, imagino que era una palabra que iba a aparecer bastante. Médico científico, bien, delitos, reconstrucción de hechos, reconocimiento del cuerpo, médico, crimen, análisis. Muy bien, muy bien. Investigación, restos humanos, puro de evidencias. Bien. ¿Qué más? Pertenencia al foro, excelente. Criminología, así es. La verdad, muy bien. Bueno, pero si vemos al centro, siempre va quedando la palabra investigación. Búsqueda, signos de trauma, muy bien. Parece que este público no necesitaba la sesión hoy. Muy bien. Bueno, entonces creo que por ahí ya no va a seguir cambiando mucho más la nube. Excelente, me encanta. Me encantaron sus respuestas. Vamos a seguir entonces con la presentación y hablar un poquito de todo eso que pusieron por allí. Vamos a ver dónde quedó la presentación. Vamos a poner así la pantalla mejor. Y allí. Listo, ¿verdad? Entonces, como pusieron por ahí, forense, su definición textual es relativo al foro. A mí me ponían el ejemplo de cuando en la antigua Grecia, Roma, por allá, los filósofos se paraban ante un público, se ponían a disertar, a hablar, a dialogar y a explicarle a la gente todo lo que ellos razonaban y pensaban. Entonces, es un adjetivo que es una cualidad entonces que se le puede inferir a diferentes profesiones. Principalmente se une el término forense con los médicos forenses que hacen autopsias, que levantan los cuerpos, que hacen las exhumaciones, etcétera, pero también hay otras profesiones y es lo que vamos a ver adelante. Por ejemplo, pueden tener que ver o no con una escena, una reconstrucción de un hecho, como mencionaban por allí, mucho criminalístico, ¿no? Estos programas CSI, quién no es fan o fue fan de estos programas, pero también hay otras áreas, por ejemplo, la auditoría, contabilidad forense, que también son expertos en su área, que le explican a otras personas si está sucediendo algo malo dentro de sus cuentas, de sus procesos, etc. Entonces, es un término bastante amplio, pero usualmente se relaciona con lo criminal. ¿Y qué pasa? No solamente médicos forenses pueden participar de esta ciencia, sino que también los odontólogos, hay microbiólogos que se especializan en genética o biólogos que se especializan en genética y también antropólogos que se van por la rama forense. Todas estas, ¿cómo se llaman? Carreras, se le podrían llamar ramas de la ciencia forense, son las que nos ayudan a nosotros a identificar a una persona. Y hasta el momento no hablo solo de personas fallecidas, una persona viva también. Por ejemplo, un menor de edad que no está acompañado, nadie sabe quién es su familia, se pierde en la ruta migratoria, ¿cómo saber quién es? Pues se les toman, si de alguna manera hay huellas o registros en su país, se le toman huellas, se le hace un examen médico para determinar aproximadamente el rango de edad en que se encuentra. El odontólogo también revisa la boca y nos dice, este niño es un escolar o este niño es un adolescente que no pasa de tantos años, por ejemplo, y así. Igual la antropología en las personas fallecidas y también en las vivas se fija en los rasgos característicos que tienen nuestros huesos.
porque inclusive en las personas vivas, uno como que tiene una intuición de quién es hombre, quién es mujer, solo por ver la cara, ciertos rasgos, aunque no sepan exactamente qué están viendo, tienen ese presentimiento, esta persona es hombre o es mujer. Lo mismo se hace con el esqueleto. Entonces, con esa breve introducción de lo forense, me gustaría también hablarles un poco sobre el Comité Internacional de la Cruz Roja y por qué nosotros trabajamos en estas temáticas forenses. Así que por aquí tengo unos videitos perdón, los videitos están más adelante. Entonces, esta imagen la pongo porque es como nosotros nos identificamos como un movimiento. No tiene nada que ver con religión, pero, por ejemplo, la media luna roja se utiliza en el Medio Oriente, en países musulmanes, ya que ellos en general no reconocen a la cruz como un símbolo, parte de su cultura. Es nada más por eso. Y el último símbolo que se ha creado es el cristal rojo para el país de Israel. Entonces, como les decía, somos un movimiento. El Comité Internacional de la Cruz Roja está aquí, un bracito nada más de todo este movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que también incluye a todas las cruces y medias lunas rojas de los países, o sea, la Cruz Roja salvadoreña es nuestro primo en este movimiento. Y existe una Federación Internacional de la Cruz Roja o de las sociedades nacionales, que son quienes monitorizan y guían un poco el quehacer de todas las cruces rojas. Y obviamente los estados son parte de este movimiento porque no podemos estar en un país sin que ellos nos hayan aceptado. Tenemos un acuerdo ratificado de sede, le llamamos, para estar en los países donde estamos. Y nuestro objetivo, nuestro único objetivo es la humanidad, ayudar a las personas, aliviar su sufrimiento. No tomamos parte de ningún conflicto y bueno, somos imparciales, neutrales, dialogamos en confianza con autoridades para poderles ayudar a resolver los líos que tengan durante estas crisis humanitarias. Y bien, vamos a ver el primer videíto, que es la historia de cómo nosotros nacemos, para que puedan entender al final el por qué hay un forense hoy de parte de la Cruz Roja dándoles esta charla. Era junio de 1859. Un carruaje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero en su interior, el hombre de negocios ginebrino, Henri Dunant, acometió una importante empresa. Estaba decidido a que Napoleón III, el poderoso emperador de Francia, lo recibiera. Dunant sabía que Napoleón y sus tropas estaban en algún lugar cercano. De pronto, Dumont se encontró en medio de un campo de batalla. Estaba horrorizado. Cerca del normalmente tranquilo poblado de Solferino, el ejército francés se oponía al austríaco en una terrible batalla. Por la noche, miles de personas yacían muertas, agonizantes o heridas. Pero las tropas sanitarias no podían atender a todas las víctimas, y los soldados solo podían salvarse a sí mismos e intentar volver a sus líneas. Dunant olvidó todo lo demás. Esas personas lo necesitaban desesperadamente. Sin vacilar, improvisó un hospital en la iglesia del poblado, donde las personas agonizantes y heridas podían recibir atención en paz y tranquilidad. Los habitantes del lugar, las mujeres, las personas mayores se unieron a él y trataron de ayudar como mejor pudieron. Atendieron a franceses y austríacos por igual. Incluso registraron y enviaron el último adiós a los seres queridos de las víctimas. Trabajaron día y noche.
Finalmente Dunant regresó a Suiza, pero no pudo olvidar. Su libro, Recuerdo de Solferino, fue publicado en 1862. Dunant propuso establecer en cada país un organismo neutral e independiente de socorristas que podrían prestar protección y atención a los heridos en caso de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran. La idea era revolucionaria y tuvo eco. Poco tiempo después, Dunant y otros 4 hombres formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. En 1864 se convocó a una conferencia diplomática internacional en Ginebra. Como resultado, se aprobó el primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Muchos años después, tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, otros visionarios agregaron nuevos convenios de Ginebra para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos. Los prisioneros de guerra y los civiles afectados por la guerra. Pero la iniciativa y la empresa de Dunant fue la que abrió el camino y aportó una diferencia, dando prueba de humanidad en medio de una situación donde prevalecía la inhumanidad. Bien, entonces si se dan cuenta, nosotros, nuestra organización surge de la idea de un hombre, de Henry Dunant, y esto también les puede decir un poco de cómo nuestra organización es un organismo privado e internacional, porque mucha gente confunde con ONG, que son unas organizaciones diferentes y hacen otro tipo de trabajos. Pero bueno, una historia muy, muy bonita. Y ahora veamos otros videitos para que puedan entender de manera muy breve los convenios de Ginebra. El derecho internacional humanitario protege a las personas en todo el mundo al limitar el sufrimiento que provocan las guerras. Los convenios de Ginebra de 1949, firmados por países de todo el mundo, establecen distinciones claras entre quienes combaten y quienes no, como los heridos, las personas civiles y los prisioneros de guerra. Hoy en día siguen respondiendo a las dificultades que atraviesan las personas y las sociedades como consecuencia de las guerras modernas. El primer convenio protege a los militares heridos y enfermos. Establece la obligación de dar un trato humano, atención médica y protección contra la violencia, en particular contra el homicidio y la tortura. Dispone la recolección de los enfermos, heridos y fallecidos, así como la protección del personal y las instalaciones de salud. El convenio reconoce la Cruz Roja y la Media Luna Roja como signos visibles de protección. El segundo convenio adapta el primero a las Fuerzas Armadas en el mar, los heridos, los enfermos y los náufragos. El tercer convenio protege a los prisioneros de guerra. Se los debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia. No deben ser sometidos a violencia sexual. Las mujeres y otros prisioneros de guerra en una situación particular de riesgo gozan de protección específica. Los prisioneros de guerra deben recibir en forma adecuada alimentos, agua, ropa, alojamiento y asistencia médica. Se les debe permitir escribir cartas a sus seres queridos y recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, y deben ser liberados sin demoras tras el fin de las hostilidades activas. El cuarto convenio protege a las personas civiles, en particular las que están en manos de una parte adversaria. Las personas civiles protegidas deben ser tratadas con humanidad. Actos como el homicidio y la tortura no se permiten en ninguna circunstancia. No deben ser sometidas a violencia sexual. Los grupos que corren riesgos particulares, como las mujeres y los niños, gozan de protección específica. Una potencia ocupante, en la medida de lo posible, debe procurar que la población disponga de alimentos e insumos médicos. El convenio establece normas relativas a la asistencia humanitaria y protege a las personas civiles detenidas, que también tienen derecho a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los convenios deben aplicarse sin discriminación de ningún tipo, por ejemplo, por raza, sexo, nacionalidad, religión u opinión política. Mientras que los convenios regulan los conflictos armados internacionales, es decir, entre los estados, el artículo 3, común a todos ellos, concede protección fundamental en todos los conflictos no internacionales.
es decir, aquellos en los que participan actores no estatales. Esta disposición es muy importante, ya que este tipo de conflictos representan la mayoría en la actualidad. 3 protocolos adicionales amplían la protección que otorgan los convenios. El protocolo primero, que abarca los conflictos armados internacionales, contiene principios clave para la conducción de las hostilidades, entre otras protecciones importantes. El protocolo segundo plantea normas esenciales para determinados conflictos armados no internacionales, mientras que el protocolo tercero reconoce el cristal rojo como emblema adicional. El derecho internacional consuetudinario complementa los tratados para todo tipo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario defiende a la humanidad en medio de los conflictos. Su objetivo es prevenir lo peor en los peores momentos. Cuando se respeta, puede evitar que se produzcan daños extremos y facilita así el retorno a la paz. Bien, nos quedan 2 videitos más, son cortitos. Al intentar comprender las normas que regulan los conflictos armados, suelen aparecer 2 conceptos en torno del tema: ius ad bellum y ius in bello. Ius ad bellum, es decir, el derecho relativo a entrar en guerra, se refiere a las condiciones bajo las cuales los estados pueden recurrir al uso de la fuerza. Ius in bello significa derecho en la guerra. Alude a las normas que rigen el comportamiento en los conflictos armados durante su desarrollo. Es decir, si bien ambos conceptos se relacionan con los conflictos armados, corresponden a distintas ramas del derecho. Ius ad bellum es otra forma de llamar al derecho internacional que regula el empleo de la fuerza por parte de los estados. Determina si ese recurso a la fuerza es legal o no. El artículo 2, sección 4 de la Carta de las Naciones Unidas establece lo siguiente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Son excepciones a esta prohibición los actos en legítima defensa y los actos autorizados por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ius in bello es otra forma de llamar al derecho internacional humanitario. No determina si un conflicto armado es legal o no. Ese aspecto no concierne al derecho internacional humanitario. Lo que sí establece son reglas claras cuando se produce un conflicto armado. Estas normas son consagradas principalmente en los convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales y el derecho internacional humanitario consuetudinario para conflictos armados internacionales y no internacionales. Regulan cuestiones que van desde el trato a los heridos hasta la prohibición de los ataques contra las personas civiles. El derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes en un conflicto armado, independientemente de los motivos para combatir, de quienes se consideran habilitados para emplear la fuerza y de la legalidad o ilegalidad según el ius ad bellum. Por eso la diferencia entre estos 2 términos debe ser clara. Ius ad bellum es el derecho internacional que regula el empleo de la fuerza por parte de los estados. Ius in bello es el derecho internacional humanitario. Es un conjunto pragmático de normas que han formulado y acordado los estados para regular el comportamiento en todos los conflictos armados. Siempre que se produzcan conflictos armados, el derecho internacional humanitario estará presente para defender los valores fundamentales de la humanidad, incluso en medio de los enfrentamientos. Cuando digo que trabajo para el CICR, a menudo me miran algo perplejos. ¿Conoce la Cruz Roja, la Media Luna Roja?, pregunto. Ah, dicen, ¿usted es médico? No, explico, no soy médico. Tenemos médicos y enfermeras, pero eso es solo una parte de lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacen?, preguntan. Bien, ¿oyeron hablar de las convenciones de Ginebra? Claro, dijo uno, pero ¿qué significa en realidad? Lo pensé un instante y le respondí. Significa que cada vez que hay un conflicto armado podemos ir a ayudar.
Significa que las personas que debieron huir de su hogar a raíz de enfrentamientos pueden tener acceso a agua potable y alimentos. Significa que los niños que se separaron de sus familiares en zonas de conflicto pueden volver a reunirse con ellos. Significa que cuando visitamos a detenidos velamos porque se los trate en el respeto de las normas internacionales, con dignidad y sin temor a malos tratos. ¿Y cómo hacen todo eso?, preguntó. Bien, mis más de 13,000 colegas trabajan en más de 80 países en todo el mundo. Pero no lo hacemos solos. Trabajamos con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Nuestras actividades pueden llevarnos a centros urbanos o a zonas rurales remotas. Nuestra imparcialidad, independencia y neutralidad nos permite abordar temas muy delicados. Muchas tareas las hacemos en tiempo de paz. Luego, en los conflictos armados, surgen tantas necesidades, muchas no visibles de inmediato, como la asistencia psicosocial, la protección contra la violencia sexual o la educación sobre los peligros de las minas antipersonal. Trabajamos juntos con las personas que asistimos, ayudando para que mejoren sus medios de vida, para que más allá de su pasado, tengan un futuro que anhelar. Eso es la humanidad en acción. Bien, entonces después de esta muy breve clase de Derecho Internacional, como me imagino que la mayoría ha escuchado alguna vez en su vida de alguna de las tantas guerras que hemos vivido en las últimas décadas. Les pongo un ejemplo: la guerra de los Balcanes en la década de los 90 hasta inicio de los 2000. Estas de facto ha sido una zona bastante conflictiva en la que por estar muy cerca, ¿no?, de la Unión Soviética, también se encuentra en conflicto. Hubo muchísimo genocidio, masacres y fosas con muchas personas fallecidas dentro. Bueno, sabemos actualmente el conflicto bélico, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, que está dejando muchísimas personas desplazadas, heridas y fallecidas y desaparecidas también, prisioneros de guerra, hay tortura, hay maltratos, etc. Como vieron en los videos, cuando hay un tipo de conflicto, como que todo va de la mano y se va haciendo una bola de nieve, y todas estas consecuencias de las que hemos estado platicando se van presentando. Sudán del Sur, aún en conflicto recientemente, los conflictos en el Medio Oriente, no nos vayamos muy lejos, en América Latina han habido muchísimas, sobre todo en América del Sur, en el Perú, hubo una muy famosa que inclusive en estos años recientemente se hizo esta conmemoración porque se logró identificar y entregar a sus familias a entre 50 a 100, 75 personas que sí lograron ser identificadas, y se hizo un acto público de restitución de estos restos. Pues Colombia con las FARC y cómo ha ido modificándose su conflicto entre guerrilla, entre narcotráfico, la violencia común. Por allá en Argentina, Uruguay, todos estos lados que también tuvieron dictaduras en sus tiempos, desapareció mucha gente joven, luego sus hijos fueron dados en adopción de manera irregular, entonces hay madres y abuelas que aún buscan a sus familiares, ¿no?, desaparecidos durante esta dictadura. Bueno, Guatemala, El Salvador, el Mozote, desgraciadamente está considerada como la peor masacre en Latinoamérica, y estas imágenes no las coloco con morbo, sino para que puedan comprender lo difícil del trabajo, porque hay que separar un poquito lo emocional para poder aplicar un conocimiento técnico y dejar todo eso a un lado y poder dar respuesta, porque son los familiares que necesitan que se les explique el por qué esto sucedió, para ir liberando, ¿no?, todas estas consecuencias luego psicológicas que recaen sobre ellos. Entonces, este video es muy cortito y muy bonito, que es parte de unas propagandas de comunicación que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja en torno a las personas desaparecidas.
Obviamente son actores, pero los testimonios son tomados de personas que dieron su autorización de contar su historia, obviamente a través del anonimato. Un segundo. Foto. No se engañe. Perdón, me dicen que no se escuchaba, ¿verdad? El video. No, hasta el final se escuchó. Perdón, entonces, Un bueno, segundo. es muy cortito, ahora sí, perdón. 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante 5 años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar? Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta. ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera. ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando. Bien, entonces, como han podido ver, este tema alcanza múltiples tipos de personas y se da en muchísimos escenarios diferentes. Ya vimos muy bien, ya sabemos bien las consecuencias de las guerras, de encarcelamientos masivos, también, bueno, estados de excepción, como se vive ahora actualmente en El Salvador, o en las dictaduras, por ejemplo, el conflicto en Nicaragua, que muchas veces ahora no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, cuando hay violencia por desigualdad social, sobre todo, lo que nosotros en CICR denominamos otras situaciones de violencia, que son estos conflictos con grupos armados que no son del Estado, las pandillas, etcétera, el contexto migratorio, todo este movimiento de gente por rutas peligrosas, y los desastres naturales. Bueno, El Salvador no es ajeno, es propenso a terremotos, las lluvias, deslaves, y en todas estas situaciones puede haber personas tanto que se separan de su familia, desaparecen o luego son encontradas fallecidas. Entonces ahí es cuando todo el conocimiento forense ayuda a la organización a llevar alivio cuando esto sucede. Y es en 2003 entonces que el Comité Internacional de la Cruz Roja hace una conferencia mundial sobre los desaparecidos y sus familias y concluyen que las familias tienen 5 necesidades principales, pero 2 de las más importantes es una, el reconocimiento, que se acepte que esto es una crisis, que es un problema y que ellos necesitan ayuda de todas las partes involucradas, sobre todo estatales, y el derecho a saber. Y para ellos poder saber qué sucedió y dónde está, qué fin tuvo su familiar, pues requiere de procesos científicos, ya sea de búsqueda, una vez que se encuentra, cómo recuperar un cuerpo y también después cómo identificarlo. Entonces es por eso que dicen, bueno, necesitamos médicos forenses que trabajen para nuestra organización. Obviamente las consecuencias psicosociales, las necesidades económicas y las legales van de la mano, pero los forenses sobre todo actuamos en el derecho a saber y en ese reconocimiento. Y es así como nace la unidad forense con el único fin de utilizar las ciencias forenses con un enfoque humanitario. Apoyamos a los sistemas médico-legales a que se fortalezcan en conocimientos, instrumentos también, equipo,
a que la búsqueda, recuperación e identificación de un cuerpo se haga bajo criterios y estándares internacionales, y tenemos un enfoque multidisciplinario a la identificación humana, porque no solamente es un método, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en general, la unidad forense lo que promueve es un manejo y gestión de personas fallecidas que sea digno. Apoyamos a procesos de identificación de restos humanos que estén bajo estándares internacionales, y como pudieron ver por ahí un poquito en los videos, también entramos en temas en detención, porque entramos a centros penales, y sobre todo velamos por el respeto de las personas vivas en detención, porque son propensas a los malos tratos, a torturas, tratos degradantes, a muerte bajo custodia, y todas esas temáticas le competen al área médico forense. El doctor Morris Tidball fue el primer forense de la unidad desde el 2003 hasta 2013, me parece. Fue la única persona. Ahí lo vemos en algunas fotos en Haití, el terremoto que hubo en 2010. Y pasamos de eso a en 20 años tener por lo menos de una persona en Ginebra a por lo menos 100 países en el mundo, 100 colegas. Y también tenemos publicaciones forenses, si ven, todo va en torno a la identificación, por ahí que mencionaban en la nube, restos humanos. También se toca la temática de análisis forense de ADN, porque muchas de las personas van a ser encontradas en reducción esquelética, y esto implica aplicar metodologías genéticas. También apoyamos en la publicación de guías de acompañamiento para familiares, tanto por psicólogos o para poblaciones más específicas como los migrantes desaparecidos. Tenemos también una guía práctica junto con la OMS y la Federación Internacional de la Cruz Roja, para una guía para primeros respondientes del cómo actuar en esa gestión de cadáveres cuando, por ejemplo, hay un terremoto y hay mucha gente atrapada en un edificio, un autobús con muchas personas sufre un accidente, un barco se hunde en la costa, qué sé yo, ese tipo de accidentes donde desgraciadamente se podría esperar que haya muchas personas fallecidas. Entonces, la guía de acompañamiento de salud mental y apoyo psicosocial, que está dirigida a psicólogos específicamente para poder acompañar a estos familiares de personas desaparecidas, guías para que los políticos puedan formular normas locales, y sobre todo también desde el área de data, la protección de datos, porque toda esta información en algunos contextos y en conflictos armados puede ser propensa a ser robada por una u otra de las partes. Entonces también tomamos en cuenta eso. Y nuestros niños bonitos, como les digo yo, tenemos un resumen del Manual de Naciones Unidas para la investigación de las muertes en custodia o muertes extrajudiciales, muertes ilegales se les llaman también. Tenemos una guía que nos sirve para llevar un paso a paso de cómo asesorar un sistema médico-legal como tal, o un servicio de morgue o un servicio de medicina legal. Y también tenemos compañeros arquitectos e ingenieros que nos ayudaron a crear una guía de cómo construir una morgue, cómo construir un edificio que va a estar al servicio de familias que llegan a buscar a sus familiares fallecidos. Y bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de la charla, que era algo muy general. A pesar de todo, creo que cumplí con el tiempo. Así que me gustaría pues saber si tienen preguntas ahorita, quieren irse al receso, o si quieren irse al receso, pensar las preguntas y hacerlas antes de iniciar la segunda charla. Así que les dejo el micrófono ahora a ustedes, organizadores. Yo digo que al receso, doctora, y al regreso que sean las preguntas. Perfecto. Entonces nos vemos a las 10.
Recuerden que para participar en las preguntas, levantan su mano para poder habilitarles el micrófono. Gracias. Sé que este tema era bastante general, pero es necesario para pues, la introducción de lo que sí vamos a tocar en detalle en este momento, que es el proceso de identificación, y hablar un poquito más de las técnicas, ADN, odontología, dactiloscopía. Entonces, no se sientan presionados tampoco a hacer preguntas. Yo sé que era muy general. Entonces, igual si me dicen, podemos continuar porque tal vez al final sí haya más preguntas. Creería que no hay preguntas, doctora, porque no veo manos levantadas. Quizás al final las van a hacer. Buenos días. Sí, había una pregunta ahí, una compañera, Yulisa Cecilia, tenía una pregunta. Bueno, sí, diga. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mi pregunta surge sobre los convenios de Ginebra. ¿Sería qué tanto se cumple el papel de los convenios en los conflictos armados? Y si tiene tanta relevancia los convenios, al no cumplirlos tendrían unas consecuencias. Sí, muy buena pregunta, porque en realidad se ve y se escucha muy bonito en los videos, en los mismos convenios, todo lo que se firma se ve muy bonito en papel, pero no, los estados no necesariamente los siguen al pie de la letra, porque en realidad, o sea, sí están, o sea, si los firman, si ratifican ciertos tratados, convenios, se supone que deben apegarse a ellos, pero tampoco existe una consecuencia en el momento de que no sigan estas reglas, por así decirlo, pero sí las puede tener a futuro porque pueden ser llevadas los casos a cortes penales internacionales y luego con el tiempo el problema, la investigación, todo se va desagregando y puede llegar a las mismas cortes locales. Entonces, no es tan vinculante, por así decirlo, como otras leyes internacionales, porque no es lo mismo una legislación per se que un tratado. Y eso sería pues un temita ya muy legal, jurídico para conversar después, pero por ahí va la idea. O sea, los convenios, a pesar de que los estados los han firmado, no son estrictamente vinculantes, pero si no los cumplen, después van a tener una consecuencia. Que un hospital se caiga porque el uso de la fuerza fue exagerado, por ejemplo, que está sucediendo en Ucrania, que toda una población se quede sin agua porque las tuberías estallaron, y este tipo de cositas suceden en los conflictos actualmente, pero a pesar de que estén prohibidos, ¿no? Y van a tener unas consecuencias después, más adelante. Entonces sí, o sea, cuando no se cumplen los convenios y suceden estas atrocidades, pueden ser llevadas a cortes penales internacionales. No sé si respondí la pregunta, si hay otra, si continuamos, me avisan. Buenos días, solamente esa pregunta había por el momento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la temática de hoy, que ya es más relativa a este proceso que se sigue cuando se anda buscando a alguien y desafortunadamente se encontraba fallecida. Entonces, en línea de lo que les comentaba al final de las publicaciones que se promueven desde el CICR, nuestra última publicación y más actualizada es del año pasado, 2023,
y se denomina el proceso forense de identificación humana, un enfoque integrado, porque sobre todo por la falsa percepción que nos crean las series televisivas, policiales e investigativas, es que la identificación se hace rápido con un método y eso es identificación. Y, por ejemplo, encuentran un huesito nada más en el desierto y al siguiente día ya lo tienen identificado y ya contactaron a la familia. Eso no sucede así en la vida real. Entonces, por eso nos tomamos a la tarea de crear un documento donde se hablara un poquito de todo lo que se hace en el proceso. Entonces, lo primero que queremos con esta actualización es aclarar conceptos sobre cómo se le llama a las personas o a ciertos datos que se recuperan en este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, la persona desaparecida es obvio que sabemos quién es alguien, pero no sabemos dónde está. Y una persona no identificada es un cuerpo que no sabemos quién es. ¿Qué pasa? Que en el pasado se le denominaba a estos datos de la persona desaparecida, se le denominaban datos ante mortem, pero esto dejaba implícito que la persona estaba fallecida, que estaban buscando un muerto. Entonces quisimos, pues, así como ahora la inclusión, ¿no?, en el vocabulario, queremos no generar daño a las familias preguntándoles datos ante mortem, o sea, antes de la muerte, sino que son, por muy sencillo que se vea y mucha palabra, bla, 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 datos de la persona desaparecida es una cosa y los datos de la persona no identificada es la otra parte de la ecuación. Entonces, estos datos del desaparecido es toda aquella información que va a ser muy variada, que me ayude a entender el contexto y las características de esta persona que no está. Por eso se hacen preguntas muy personales, que a la familia a veces le genera daño, pero son necesarias. Por ejemplo, saber dónde vive, quiénes son sus amigos, y pues si estas personas no son apegadas al bien, por así decirlo, al lado bueno, pues tal vez tengan pena, se sientan mal, etcétera, pero son preguntas necesarias, solamente hay que saber cómo hacerlas. Y los datos de esa persona que no ha sido identificada es toda esa información que sale de las técnicas científicas que se aplican al cuerpo. Y estos, pues sí, obviamente va a ser datos post-mortem, pero podemos tener también una persona viva que no ha podido ser identificada, entonces por eso quisimos sustituir estos términos. Y sería bueno, a medida que se va alcanzando más público con estas temáticas, que también las vayamos usando y aplicando de esta manera. En esta guía también es una guía de recomendaciones que se creó con normas mínimas de práctica, y esto va dirigido a los operadores de justicia, a las personas que investigan y a todo el personal forense, no necesariamente para las familias. O sea, no es aplicable por las familias porque es conocimiento muy técnico. Ahora, está simplificado el lenguaje para que cualquiera pueda comprenderla. Entonces, se dice de parte de CICR que las familias tienen este derecho a acceso a la información durante el proceso, ya sea del proceso netamente de identificación o de cualquier análisis que se realice en el cuerpo de su posible familiar. También cualquier detalle técnico y limitación, porque así esto va a ayudar a que comprendan mejor los resultados. Entonces, aparte de ser derechos de las familias, le ayudan al científico, al profesional, a hacer mejor su trabajo, porque qué difícil es cuando un proceso de identificación se ha hecho de la mejor manera, de excelente manera, pero cuando no se explican las limitaciones que se tiene con el equipo o detalles muy técnicos de cómo se aplicó o por qué el ADN da positivo, por ejemplo, si yo no le explico bien eso al familiar, no me va a creer que ese es su familiar. Y esto sucede muy a menudo, entonces por eso recomendamos que la comunicación con las familias sea transparente y directa. Tampoco es un acompañamiento de la mano, eso no se puede, porque los profesionales forenses también están cumpliendo un deber
legal, ¿no? Jurídico. Y bien, proponemos desde CICR que existan secciones de apoyo, por ejemplo, que garanticen la calidad del trabajo que se está haciendo, que hayan sistemas y bases informáticas completas donde se pueda llevar registro de toda esta información que se recopila, que haya administración de comunicaciones. Por ejemplo, cuando quieren exhumar una fosa donde hay muchas personas, una fosa del conflicto, y se espera que haya muchos cuerpos, también se debe esperar que haya mucho familiar preguntándose si su familiar está ahí dentro, cómo se van a manejar estas comunicaciones entre las partes, todo lo necesario que va a necesitar medicina legal, cuestión de dinero, cantidad, y todo el asesoramiento jurídico que debe estar ahí pendiente en caso de que se necesite identificar, buscar a muchas personas. Y si ven, se propone que hayan unidades, y sobre todo unidades donde se apoya a la familia, una unidad de investigación. Si ven, no es solamente los laboratorios, sino que hay una unidad que va a interpretar los resultados de todos estos exámenes que se hacen previos y también de cómo se gestiona la información. Entonces, ahora les quiero comentar sobre el proceso, cómo nosotros vemos este proceso de investigación de un caso de persona desaparecida. Entonces, después de que se hace un reporte, sin importar la temporalidad de la desaparición, eso quiere decir se perdió ayer o se perdió hace 20 años, no importa. Siempre tiene que haber una investigación inicial que recopila toda esa información de contexto. En criminalística en medicina legal y en criminalística se responde a preguntas en el qué pasó, dónde pasó, a quién le pasó, cómo le pasó, con qué y por qué. Entonces son todas esas preguntas que se deben intentar responder a medida que se avance en el proceso. Entonces, la investigación inicial es quién era la persona que desapareció, hace cuánto, cuáles fueron las circunstancias, la historia de la desaparición, que puede ser una muy corta o puede ser una llena de líneas de investigación, llena de detalles, lo vieron pelearse con alguien, luego lo vieron allá, hasta que después de que se lo vimos con 5 personas no lo volvimos a ver. O puede ser una que te dice la mamá, no, un domingo salió de la casa, no la volví a ver. Y tal vez le dijo que iba a un lugar y no era ese. Y desde allí se dificulta muchísimo la investigación. Luego viene toda esa búsqueda, procesos de búsqueda, hasta encontrar a la persona con vida o fallecida. Entonces, cuando se encuentra fallecida, también se debe tener en cuenta el método de recuperación, porque puede estar a la intemperie, en un lugar muy alejado, puede estar bajo tierra, puede estar en varias circunstancias y escenarios, puede estar en agua, puede no estar completo el cuerpo, entonces puede estar en una zona de muy difícil acceso, etcétera, o muy peligrosa, ¿no? Y una vez que sí se recupera el cuerpo es que se aplican todas estas técnicas científicas para el análisis de lo que he encontrado, que puede ser un cuerpo completo y en múltiples condiciones variadas, con tejido aún en los huesos o no. Puede ser también que solo encuentre una parte de la mandíbula, que no encuentre el cráneo, porque una vez que los tejidos ya no están, la mandíbula se desprende del macizo facial, le llamamos, de todos los huesos que unen la cara. Y si no es hasta que todos estos análisis se han aplicado que vamos nosotros a reconciliar lo que hemos encontrado, que no es nada más que poner en lista qué encontró la odontóloga, qué encontró el médico forense, y cada uno pone sus conclusiones, se sientan a discutirlas y a emitir una conclusión de si la persona es o no es, o si no tienen la suficiente información para dar una identidad. Y por último, y no menos importante, es el proceso incluye la restitución
de este cuerpo a los familiares para que ellos puedan disponer de los restos como mejor les convenga o venga con su cultura, ¿no? Puede ser una cremación, puede ser un entierro, puede ser, qué sé yo, un montón de factores culturales que intervienen, pero que deben ser respetados durante el proceso. Entonces, básicamente en este esquema se resume este proceso de identificación, porque yo tengo, creo que no sé si este es el puntero. Sí. Entonces, yo tengo un universo grandísimo de denuncias de personas que han desaparecido en todo el mundo. Yo también tengo un montón de servicios forenses llenos de cuerpos que no saben quiénes son porque no los pudieron identificar. Entonces, si ven, todo tiene como un espejo, todo tiene dos caras. Entonces, yo tengo que comparar la información de todos estos casos con todos estos casos para ver cuáles se parecen y después ir disminuyendo esas posibilidades y tal vez encontrar a alguien. Y entonces, como ven aquí, yo analizo los datos de ambas partes, de lo que me dicen todos los procesos científicos y de lo que me dicen todos los familiares sobre las personas que han desaparecido y digo, ok, creo que sí es esta persona por X y razón y yo hago como doy un resultado de identificación después de que comparé toda la información que tengo y es solo aquí que yo puedo entrar al proceso de notificación para decirle al familiar si había o no un parentesco. Entonces, creo que esto ya se los mencioné, como les decía, la investigación preliminar, analizo toda la información, voy pensando en la hipótesis de qué pudo haber pasado, de por dónde va la cosa, como decimos, voy estableciendo qué pasos voy a seguir. También las familias tienen sus hipótesis de desaparición, entonces pues tienen que ser tomadas en cuenta y sobre todo pedir los detalles al momento de la denuncia, no dejarla a un lado, porque se ve, es muy común que quien toma la primera denuncia, si es una muchacha adolescente que ya se ha ido de su casa antes, presumen que se fue con el novio. Y eso es así común. Si es un varón adolescente que tal vez ha tenido problemas en casa o que ya ha habido antes un arresto, qué sé yo, lo típico, encontronazos con la ley, van a decir, anda con sus amigos, te compinchen algo. Entonces, eso sucede. Pero nosotros tratamos de enseñarle a las autoridades a cómo tener la sensibilidad y que también es parte de una buena aplicación de un proceso de investigación. No obviar ningún detalle o no tomarlo por sentado. Y pues también se recomienda que estos listados de personas desaparecidas estén de alguna manera centralizados y que vayan siguiendo números únicos. Y bueno, les quiero contar una historia. Esta historia sucede por el Caribe. Son barcos pescadores, ¿no? Todas estas islas caribeñas que salen a alta mar, pero que están muy cerca de su hogar, van a pescar y en una de esas se encuentran unos pescadores, ven a lo lejos un barco que solo está ahí flotando, no ven a nadie pescando, graban porque no saben qué van a encontrar y cuando llegan a él, ven personas fallecidas dentro del bote. Y esto se da en Trinidad y Tobago. Entonces, ahí ha pasado algo, hay un hallazgo, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Son personas comunes, pescadores, y después se dan cuenta que no es el único bote que ha aparecido por acá cerca de las islas del Caribe, sino que también han habido avisos inclusive hasta tan abajo como Brasil. Y por las noticias y de manera general y de contexto, la gente sabe que existe una ruta migratoria marítima entre África, que quiere subir a Europa, aquí por España, y sobre todo las Islas Canarias, que son territorio español. En las noticias se ve seguido cómo rescatan botes de personas que vienen de África y alcanzan las Islas Canarias y ahora se convierten en personas refugiadas. ¿Y qué pasa? En todos estos botes que han aparecido acá, ha aparecido gente fallecida que no es posible reconocer a simple vista.
Entonces no tienen ni idea de quiénes son, ni la historia, ni de dónde pudieron haber salido estos barcos. Y toda esa parte de la investigación le toca a el ente judicial o investigativo o policial, por así decirlo. La policía, los inspectores, los investigadores y todas estas unidades especiales. Entonces ellos son los que se hacen todas esas preguntas. De contexto general, sabemos que esto sucede en África. Una de las hipótesis podría ser que los barcos provienen de allí. Entonces, cuando yo tengo un desaparecido, esos datos que yo necesito recuperar es abrir obviamente un expediente único. Todos los antecedentes biológicos y sociales quiere decir ese contexto de cómo la persona vivía, cómo se miraba, padecía de alguna enfermedad, cómo le gustaba vestirse, qué le gustaba comer, ha tenido algún accidente, alguna cirugía, porque toda esa información me va a servir después. Hay personas que han podido ser identificadas porque alguna vez tuvieron una fractura, la placa de platino todavía está en el hueso cuando es encontrado y eso pues hay información que respalda cómo esa placa llegó allí. Hay un número de serie, hay un expediente médico, entonces muchas veces las identificaciones se hacen de esa manera. No necesito hacer ADN, por ejemplo, ¿no? Tener todo tipo de fuentes, lo que me dice la familia, lo que veo por allí, lo que escucho, lo que está escrito, sea en un expediente, en un archivo, en algún lugar. La cantidad y la calidad de la información también va a depender del entrevistador y es fundamental tener bastante y de buena calidad de información para poderla comparar después, porque recopilar no es igual que analizar. Hasta este momento yo solo tengo que hacer todas las preguntas que creo necesarias para obtener la información que creo necesaria que para comparar luego. Entonces, no se recomienda hacerlo en una sola entrevista, sino que estructurarla, hacer sesiones, se puede dividir, por ejemplo, en bloque. Primero, este día nos vamos a reunir con la familia de este desaparecido para hablar sobre sus rasgos físicos, porque puede ser muy, muy contraproducente y dañino que estarle preguntando cómo era, que lo recuerde, cómo andaba vestido la última vez, etc. Y es mejor también para la familia dar la información un poquito más desagregada o en bloques. De los antecedentes personales, obviamente, si se tiene algún documento, se debe pedir algún documento oficial que demuestre identificación, al menos ante el Estado. Luego se preguntan todos sobre los datos físicos, cuánto medía, qué edad tenía y qué sexo era, y la afinidad biológica, le decimos nosotros, o la raza, comúnmente. Porque no es lo mismo un esqueleto de una persona afrodescendiente, de una persona caucásica, europea, blanca, donde no se ha mezclado mucho, a la de un asiático, por ejemplo, a la de nosotros los latinoamericanos, que sí tenemos demasiada mezcla de razas y nos parecemos bastante. Y si somos de menor estatura, hay hombres que parecen mujeres, solo por el esqueleto. Entonces, todos estos datos le sirven al antropólogo para comparar la información que el antropólogo recuperó de un esqueleto, por ejemplo. Si la persona recupera un cuerpo recuperado aún con tejidos, yo puedo preguntar si tenía tatuajes, si tenía cicatrices, cómo era la forma de la cara, de las orejas, es muy importante. Son rasgos muy característicos, las cejas, la frente, inclusive la línea del pelo, porque a medida que un cuerpo va descomponiéndose, va perdiendo su morfología. Entonces, si yo recupero un cuerpo fallecido recientemente, voy a poder comparar todo esto, pero a medida que va cambiando su morfología, ya no. Pero igual los tatuajes, por ejemplo, sí todavía pueden ser vistos porque el tatuaje no queda en la capa primera, de encima de la piel, sino que la tinta queda más abajo. Y cuando un cuerpo se va descomponiendo, solo la parte de encima de la piel se desprende y más bien el tatuaje se ve más clarito, como recién hecho, como un sticker. Entonces, todo detalle puede ser importante después. Y eso es lo que intentamos dejar en la mente de los investigadores,
que se encargan de esta parte principal. La historia de salud, como les decía, las radiografías, cualquier registro médico es invaluable. Y también un poco sobre los datos sociales y estilo de vida para por lo menos tener mejores hipótesis de por dónde comenzar. ¿Okay? Si hacía actividades recreativas o no, cuál era su círculo de amigos, si tenía un alias, porque puede andar por ahí con vida utilizando un alias y la familia buscándole sin estar realmente desaparecido. Es actividades de riesgo, por ejemplo, si es surfista y no lo han visto, probablemente desapareció haciendo práctica de su deporte. Si le gusta escalar, si le gusta hacer, qué sé yo, ir a la montaña, ir al volcán, caminata, estas actividades pueden ser de riesgo para que una persona desaparezca sin tener que estar de por medio un acto criminal. Entonces, toda la información es importante. Y bien, continuamos entonces con la historia. Y tenemos ahora a May Sow, que es una señora de origen africano que vive en Francia, porque tienen familiares allí que emigraron hace mucho. Pero ella es la tía de Alessandre, y Alessandre todavía vivía en África, en Mauritania, por esa costa africana, y ella dice que hace mucho no sabe de él y usualmente están en comunicación. Entonces ella está haciendo un reporte de persona desaparecida porque no ha vuelto a ni hablar con él por el teléfono ni por correo, nada. Entonces, si vemos por aquí el mapita, este ya es un mapa más cerca de la costa, esta es África, por aquí ya está Europa, el estrecho de Gibraltar. Entonces, en enero del 2021, los investigadores se dan cuenta que de aquí salen botes, eso ya lo saben, pero que en esta fecha hubo varios botes en particular que salieron de esa costa. También en la investigación se dan cuenta que hay unos grupos en Facebook y que han reportado diferente gente, familias que no tienen nada que ver entre ellas, aparte de que son de Mauritania y de por esta costa de donde salen los botes, muchos reportes de que no encuentran a su hermano, no encuentran a su primo. Y en Mauritania, por fin logran contactarse con algunas personas de Mauritania, de estas que por Facebook han estado posteando que tienen un familiar desaparecido. Entonces hay una persona que le comenta que a este individuo lo vieron junto al sobrino de May Sow platicando y también con otras personas conversando de tomar la decisión si de emigrar o no en uno de estos botes. Entonces, vamos a seguir con la teoría para ver cómo se termina resolviendo ese caso, porque ya vimos que hay gente en Trinidad y Tobago con botes, con cuerpos en botes que no pueden identificar a simple vista. Y sabemos que de África hay muchas personas como May Sow que están esperando respuesta porque no encuentran a su familiar. La opción más lógica podría ser que si los dos escenarios que les presento tienen botes y contexto migratorio, podrían ser estas personas, pero aún no lo sabemos. Entonces, hablando ahora de la recopilación de las personas no identificadas, o sea, vamos a circunscribirnos a las personas fallecidas en este caso, porque ya les dije que pueden ser personas vivas también. Perdón, entonces, hay un expediente básico que debe incluir detalles, por ejemplo, nosotros le llamamos a esta reseña de las circunstancias la historia médico-legal. Cuando a uno lo llama el fiscal y le dice, tenemos un cuerpo, hay que irlo a traer, bueno, se va todo un equipo y tenemos un apartado que es historia médico-legal. ¿Qué le pasó a ese cuerpo? Perdón, entonces, también los detalles de cómo se recuperó, el lugar, si es posible geolocalizado, cómo se llega ahí. Esto puede ser importante para el investigador, saber qué tan dificultoso, por ejemplo, fue para los perpetradores ir a dejar a una persona hasta allá.
si la enterró o no, si es una exhumación, si solo es un levantamiento, una recuperación, quiénes participaron, etc. Y cómo llegaron, por ejemplo, a decirles a ellos que ahí había un cuerpo. De ahí todos los exámenes forenses que también se hace a los objetos. Toda pertenencia que se encuentre u objeto asociado a los cuerpos se trae con ellos y se estudia también, se fotografían, se toman muestras, ya sea de huellas dactilares si se puede, de cualquier marca o huella que tenga el cuerpo. Puede ser un trauma, puede ser una cicatriz, puede ser una mancha nada más, un rayón, por ejemplo, si tiene un rayón de grasa, qué sé yo, pero es algo que tiene el cuerpo que no debería tenerlo. Pueda tener que ver con la muerte o tal vez es que su profesión es ser mecánico. Y por ahí va la idea de la investigación, de comparar información. ¿Cuántos mecánicos hay desaparecidos en el último mes, por ejemplo? También las causas, la manera y las circunstancias que rodean al fallecimiento, esto es lo que dictamina el médico en su autopsia, que si cree que fue natural, suicidio, accidente u homicidio, o si no sabe, porque no hay mucho que ver, por ejemplo, en el cuerpo o en los restos óseos, que no puede decidirse. Y la causa, que puede ser también indeterminada, porque a mí me pudieron haber disparado un balazo tan solo, pasar por las áreas del tórax sin dañar los huesos, y si yo solo encuentro hueso, no voy a ver la lesión de la bala, entonces no me voy a poder dictaminar al respecto. No sé si me doy a entender. Y por último, el estudio de las prendas, que por ejemplo, siguiendo este caso, yo tengo un esqueleto que no tiene trauma, pero la historia es que le dispararon. Y pueda que sí tenga la ropa. En la ropa puede haber marca del disparo. Y también, si busqué bien en la escena o si se escarbó bien, escudriñó bien la fosa, por ejemplo, de donde se recuperó, puedo encontrar un proyectil. Pueda ser o no, pero así es como se van uniendo los puntos en una investigación cuando se encuentra un cuerpo sin mucha información al respecto de cómo llegó ahí. Los dispositivos electrónicos también es muy importante. Muchas veces tienen los celulares en una bolsa, están ahí por ahí a la par, o tienen lo tienen en el bolsillo. Entonces, como les comentaba, es un equipo que se traslada al lugar del hecho, que exhuma o levanta un cuerpo de un lugar, toma fotos, toma notas, se hacen exámenes en el lugar, tanto como en el laboratorio. Y no solamente el médico. Mientras el médico hace la autopsia, el odontólogo llega y hace su ficha o su odontograma para determinación de edad y ver si hay alguna lesión en la boca. También las muestras que se le tomaron en la autopsia son enviadas al laboratorio, que el genetista me va a generar un perfil genético, que es nada más que como el código de barras que se imprime en una hoja y es la imagen del ADN que es único para cada uno, a excepción de gemelos que vienen de la misma placenta, de la misma bolsa. Ellos tienden a tener casi exacto el ADN. Son las únicas personas que pueden confundirse para el ADN. Y bueno, para después hacer una comparación también, ya vamos a ver más adelante unos videos sobre cómo se hace, videos cortos de cómo se comparan el ADN y dejar escrito, bien descrito, qué se encuentra en el cuerpo que sea característico. Entonces, siguiendo nuestra historia en Trinidad y Tobago, estos cuerpos por fin han llegado a tierra. Hay muchas cosas asociadas, es una escena de un caos porque no tienen idea, es un rompecabezas, no saben qué va con qué, ni qué es de quién, ni quién es qué. Una pequeña morgue o sea, si de por sí en nuestros países las morgues son pequeñas, no me imagino en un país, país que es una isla muy pequeña, pues si ven por aquí rótulos, solo 2 personas están permitidas, es ser un espacio muy pequeño. Y estos son los frigoríficos o las refris, como le quieran llamar, mantenedores, congeladores, donde individualmente se guarda
a los cuerpos que no han podido ser entregados a sus familiares porque no sabemos quiénes son, entonces hay que resguardarlos. Y habían muchos cuerpos y todos mezclados y bueno, dijeron ahora tenemos que fotografiar y ver todos los elementos asociados que venían con estas personas. Como vemos, las ropas no se van a ver iguales a como las tenían limpias cuando se las pusieron la última vez, pero se intenta tomar fotos y que se vean, por ejemplo, el color si lo hay o se describe, o por ejemplo que es un boxer que dice Avengers por acá, las marcas, dice Nike, el logo de Nike, todo eso se deja registro. Y también afortunadamente tenían teléfonos. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos recuperar de ellos. Y después de hacer todos los estudios, no les queda nada más que guardar cada caso con sus pertenencias, con su cadena de custodia, que es nada más que lleve la numeración correcta de ese caso, que estén selladas, que nadie más las abra, y si las va a abrir, que justifique por qué. Y no pueden hacer nada más en Trinidad y Tobago, porque no saben ni por dónde comenzar. Ni saben, o sea, quién contactamos para ver si son familiares de las personas en este bote. Entonces, para el proceso, lo más importante son las líneas de prueba, que ya son las técnicas que aplicamos. Y bueno, toda esta entrevista de cómo era la persona, si estaba enferma o no, su género, sexo, pertenencias, ropa, si por ejemplo fue un terremoto, pues la persona va a llegar diciendo, hubo un terremoto, hubo una explosión, no encuentro a mi familiar. Entonces, todos esos detalles del cómo, si tenía o no antecedentes médicos y la toma de una muestra en caso de que se pueda hacer una comparación más adelante con alguno de los cuerpos que está en la morgue. Y bueno, vamos a ver videitos, son cortitos de 1 minuto, sobre las técnicas más aplicadas, técnicas forenses aplicadas para la identificación. La identificación de un cadáver en el contexto forense se lleva a cabo mediante la comparación de datos y registros conocidos de una persona desaparecida con datos registrados obtenidos de un cadáver. Análisis dactiloscópico. La dactiloscopia es el más confiable, rápido y económico método de identificación, puesto que los resultados del análisis de las morfologías que se presentan en los dedos de las manos son incuestionables. Consiste en la toma de huellas dactilares al cadáver que serán comparadas con las tomadas en vida y que reposan en el sistema AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Análisis odontológico. La odontología forense se basa en la valoración de las características clínicas y radiológicas del sistema estomatognático, teniendo la información aportada por el odontólogo tratante a través de la familia y comparada con la registrada durante el proceso de autopsia oral al cuerpo. Si durante el tratamiento odontológico se tomaron modelos o radiografías, estas toman un gran valor y deberán ser aportadas junto con el resumen de historia clínica odontológica. El aporte de la odontología forense alcanza todo su significado en los cuerpos calcinados, descompuestos o reducidos a restos óseos. Y bien, como escucharon por allí, es el método más rápido, confiable y barato para poder identificar a una persona. Todas estas linitas que uno puede ver en su dedo tienen nombre, el cómo se une, por ejemplo, una línea con otra tiene un nombre. Por ejemplo, una abrupta es que una línea termine abruptamente, pero que hayan otras dos a su paralelo que continúen. Entonces, este tipo de detalle es el que comparan los sistemas automáticos, y al inicio de esta disciplina, con lupa se comparaba una a una para ir viendo por cuadrante si coincidía o no, y así se podía dar un cotejo o una identificación. Los directos son esos, una a una. Por ejemplo, yo pongo
mi huella y veo si se parece a la huella que recogí del vaso que estaba en la cocina, por ejemplo. Y un indirecto es que yo tengo esa huella que está en la cocina y yo quiero ver de quién es y la comparo con múltiples otras huellas. Como les mencionaba, la comparación manual todavía se hace, pero lo más reciente es lo digital. Y por ahí mencionaron la palabra AFIS. Esta es una sigla en inglés que es un sistema de identificación de huella automatizado. Eso quiere decir, por ejemplo, el que utiliza el Registro Nacional de las Personas cuando nos inscribimos, cuando nos toman nuestros datos biométricos, o cuando en migración, cuando pasan la frontera, les toman una foto y después les dicen ponga 4 dedos aquí, póngalos acá. Eso es algo inmediato. Ahora vamos a ver este otro videito sobre la odontología. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esta materia, la odontología, sirve para diferentes formas de aplicación de justicia. Una de ellas es para poder nosotros establecer la identidad en cadáveres que han ingresado al Instituto de Ciencias Forenses en calidad de desconocidos, por medio de las características odontológicas naturales que presente la persona o adquiridas por algún tratamiento, alguna prótesis, etcétera, que le haya colocado el odontólogo. También por medio de la odontología podemos establecer la edad que en determinado momento el Ministerio Público no pudo establecer y por las características del desarrollo de los órganos dentarios o desgastes presentes se puede tener. También nosotros trabajamos para la valoración de ciertas lesiones que pueda presentar el cadáver que nos indiquen ciertas maniobras en el momento de su muerte, como sometimiento o amagamientos que llegue a presentar. La odontología forense también se aplica en comparación con los odontogramas que realizan los odontólogos. En ese momento nosotros podemos establecer ciertos parámetros de comparación para decir si es o no la misma persona. Es importante resaltar que la odontología trabaja con todo tipo de cadáveres, no solamente los putrefactos o carbonizados o restos óseos, sino todo tipo de cadáveres para poder establecer su identidad completa. Lo mismo trabajamos también con personas vivas en la valoración de los estadios de edad clínica para poder determinar si esta persona es mayor o menor de edad. Y lo mismo podemos nosotros valorar a personas que hayan sido lesionadas en la cavidad oral y que, siendo personas aún vivas, el médico legista necesite esta valoración odontológica para establecer qué grado de lesión odontológica presenta esta persona y cómo lo pueda él hacer compaginar con las características del Código Penal en la clasificación y valoración de lesiones. La carta dental hace parte de la historia clínica odontológica y se refiere al examen clínico dental que le hacemos a un paciente. Se puede utilizar tanto en vivos como en cadáveres. Para poder hacer una identificación a través de carta dental se hace importante haber hecho una carta dental en personas vivas, es decir, en el paciente, para poder tener con qué comparar cuando se va a identificar a una persona que ha fallecido, sobre todo en eventos accidentales o en muertes violentas, que es lo que se presenta en el mundo y también en Colombia. La carta dental tiene un requerimiento por ley en la cual todos los odontólogos que tengan consulta asistencial deben realizarla. Es un trabajo o una labor para nosotros principal, no solo como odontólogos dentro del examen, dentro de nuestra práctica clínica, sino que además estamos apoyando a la justicia para evitar la impunidad y para que todas las personas tengan derecho a su identidad, desde que ha nacido, desde que tenemos dientes, para que sean reconocidas a través de toda su vida y que por algún incidente
tienen alguna muerte accidental o violenta puedan ser reconocidas con ese nombre y con esas características. Entonces es un aspecto fundamental dentro de la odontología, no solo forense, sino dentro de la odontología y la práctica clínica general. La carta dental sirve para identificar por varias razones. La primera, es reconocida en nuestro ejercicio profesional como el odontograma, que es nuestro primer examen clínico exhaustivo de todos los dientes. Allí es donde podemos describir las características de las formas dentales, si están sanos, si tienen alguna patología, y todo eso va generando una historia de vida en el paciente, marcas que pueden ser diferentes de una a otra persona y que hacen parte de la individualización o la diferenciación de un individuo a otro. Por eso es tan importante realizar la carta dental. Bien, y ahora vamos a escuchar un poquito sobre el análisis genético, sobre el famoso ADN. El análisis genético contribuye a la identificación cuando otros métodos no permiten la identificación positiva de un cuerpo. Este consiste en la comparación de perfiles genéticos del individuo en condición de no identificado y los posibles familiares biológicos de este individuo. Preferiblemente se requieren padres e hijos de la víctima, debido a que este tipo de familiares son con los que compartimos el 50% de la información genética. Los otros familiares también son informativos, pero necesitamos un número mayor de familiares diferentes a padres a hijos. La comparación se puede realizar de una forma directa cuando tenemos orientado el caso. ¿Qué quiere decir? Que comparamos los familiares con un cuerpo en específico, o indirecta cuando tenemos solamente los familiares y lo que se hace es que se buscan esos familiares en el Banco Nacional de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. Todos los que están ingresados en el banco se hace la búsqueda con este tipo de familiares. Para el análisis genético necesitamos diferentes muestras biológicas. Entre ellas, para los familiares necesitamos sangres o frotis de carrillo. Para los individuos en condición de no identificado podemos utilizar sangre, tejido óseo, tejido blando o diferentes fluidos biológicos. Una vez completado el análisis, se emite el respectivo informe pericial con las conclusiones del análisis genético. ¿Qué se necesita para realizar un análisis genético en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses? Primero, denuncia y registro de la desaparición de la persona en el Sistema de Información de Red de Desaparecidos de Cadáveres, SIRDE. Segundo, la solicitud por parte de la autoridad competente que está a cargo del caso. Y tercero, ya el laboratorio gestiona la toma de la muestra de los familiares y realiza el procesamiento de las muestras. Este es el procedimiento que se utiliza para realizar un análisis genético en el instituto. Bien, entonces, si se fijaron, son varias las líneas científicas que se deben aplicar para después poder comparar toda la información y emitir mi conclusión. Y aquí es nada más esta imagen que refleja como en espejo, si yo conozco las condiciones de salud de la persona que desapareció, la voy a contrastar con los hallazgos médicos del caso de aquel cuerpo que yo creo que puede ser esta persona. Y así, ¿verdad? Con lo mismo, la información dental, ese registro que va dejando uno cada vez que va a consulta, con los resultados dentales del examen del cuerpo. Ahora, el problema viene cuando las personas nunca fueron a un dentista, no hay con qué comparar. Cuando yo nunca me he fracturado, nunca me han operado, no tengo ninguna condición médica, no tengo registros médicos específicos para mi persona. Entonces ahí es cuando se va volviendo más difícil la resolución de un caso. O si la ropa, por ejemplo, y mis efectos personales ya no estaban conmigo cuando desaparecí, si me los robaron, si me los cambiaron, si yo cambié, le di mi suéter a alguien más y esa persona parece fallecida y por ese suéter creen que soy yo. Y por ahí es donde se van enredando estos casos. Y bien, para ir finalizando nuestra historia,
llega el momento de la etapa de la identificación. Entonces, con los registros del que pudieron sacar los números de los celulares, los que pudieron encender, lograron contactar a personas y todas estas fotografías las fueron tanto analizando como después mostrándoselas a estas personas que creían tener un familiar desaparecido y que podrían ser los que estaban en este bote. Entonces, para empezar, ven que el logo de las camisas deportivas son de países europeos, marcas inclusive europeas, algunos sin mayor características, sin mayores definiciones. Igual logos de equipos tanto africanos como europeos, los cases de los celulares, los protectores, algunos característicos, otros no. Y cuando le mostraron todas estas prendas a Meiso, que estaba buscando, ¿no?, a su primo, dice, enséñame otra vez esa foto. Pide ver muy bien esta foto, porque ella ve algo que reconoce. Y luego busca en su teléfono y le dice a los agentes en Trinidad y Tobago, que ya pudieron comunicarse con ella, esta es la última foto que él me envió, antes de supuestamente partir en un bote para encontrarse con ella en Francia. Primero a Canarias y luego Francia. Y en la conversación, pues ella le dice que cree que esa es su camisa. Y desafortunadamente, a través de ese indicio, es que la policía de Trinidad y Tobago le dice, bueno, vamos a tomar su muestra de ADN, la vamos a comparar con el cuerpo que está asociado a esa camisa, y en efecto, luego le llega un correo donde, desgraciadamente, le afirman que sí era su sobrino y que sí puede iniciar los trámites para poder hacer su repatriación. Entonces, si se dan cuenta, toda esta conciliación integrada de la información que se escucha ahí en palabras muy, muy complejas, no es nada más que comparar toda la información que yo tengo de un caso de persona desaparecida con la de los cuerpos que no sabemos quiénes son. Puede ser un simple indicio, una camisa, una ropa, una joya, una pertenencia, y no necesariamente ser una huella dactilar, porque recordemos que cuando encontraron estos cuerpos en el Caribe no había tejidos de donde recuperar siquiera una seña para poderla comparar con fotografías, por ejemplo, o con una base de datos. Y bien, la comparación, ¿no?, como les dije, al final lo que me va a arrojar es un informe integrado de la identificación, en el que yo voy a poder decir si es compatible o no, o si de verdad no puedo pronunciarme al respecto porque no tengo la información suficiente. También hay que entender que pueden haber incoherencias o discrepancias en la información, pero que si se pueden explicar y son relativas, hay otros datos que me van a dar más peso. Por ejemplo, si no tengo huella, pero tengo récord de una fractura, toda la historia de la desaparición con la del hallazgo del cuerpo coincide, está en orden, y no puedo hacer un ADN, yo igual me pronuncio por esa característica, porque no todo el mundo se fractura en el mismo lugar y de la misma manera. Entonces, si yo tengo una radiografía con qué comparar, yo con eso me puedo pronunciar, no necesito llegar al ADN para poder decir que sí, ya la corroboré. No, como recordamos, es una comparación que después se integra y van a haber ciertos niveles de confiabilidad en la conclusión. Como les dije, lo identifico, lo excluyo, o sea que no es él, o no me puedo pronunciar al respecto. Y este informe integrado, finalmente, su repercusión es que también puede interponerse ante un juzgado como una identificación mucho más certera, ¿verdad? Que yo pueda notificar a los familiares con mayor certeza, que acepten los familiares esta información que se les está dando, porque a veces se recupera una pierna
y los familiares dicen, bueno, ¿dónde está lo demás? ¿Por qué no está? ¿No me lo quieren dar? Y empezamos con toda esta discusión hasta casi mítica a veces, de que se roban los cuerpos en las morgues, etc. Y si seguimos este proceso, como yo se los he venido mostrando, lo hace más confiable al momento de restituir una identidad y a un familiar a sus respectivos hogares. Entonces, también pueden haber identificaciones erróneas, ya para ir cerrando toda esta jornada pesada que hemos tenido. Son frecuentes, sobre todo cuando los recursos son limitados en los países. También la mala gestión de los documentos, la información, que no se recopila, suficiente información, no permite hacer esa comparación fina entre las partes. Cuando hay muchas víctimas mortales, también aumenta la probabilidad de una identificación errónea, que se caiga un avión, que se queme un estadio, qué sé yo, imagínense así, cosas muy, muy feas. Eso complejiza todo el proceso que yo les he mostrado aparentemente de una manera muy lineal y bonita, pero no en todos los casos sucede así. Y también cuando no se hace una correcta gestión criminalística de la escena, que al final va de la mano toda la intención humanitaria de restituir a esta persona fallecida a su familia, como de que lleve el sustento jurídico y científico para que pueda ser llevado a un proceso judicial y obtenga justicia, porque esa persona de una u otra manera se le violentó su derecho. También algunas posibles faltas, que no haya confianza, que se haya mucha confianza en los reconocimientos visuales. Ya hemos sabido de casos en morgues que entregan a la persona que no era, porque la mamá no podía ver a su hijo, le hacía mucho daño, y le dijo al vecino que lo fuera a ojear, y el vecino tenía miedo y dijo que sí. Y luego regresaron en la noche cuando se dieron cuenta que estaban velando a la persona equivocada. Entonces, esa confianza en reconocimientos visuales sin sustento científico es de las primeras causas de una identificación errónea, o también métodos que no están aprobados ni bien aplicados. También que se recuperen los cuerpos de una manera inadecuada, cuando se depende de un solo criterio, por ejemplo, que solo el médico me puede dar la identidad, o solo el laboratorio de genética me va a dar la identidad. Eso está mal, como ya vimos, ¿no? Bueno, y entre otras más, como un examen forense inadecuado, que no tenga mecanismos de control, que no haya una buena interpretación y que no platiquen entre las diferentes partes que trabajan en medicina legal, que el médico no hable con el odontólogo, que el de laboratorio no les hable a ellos. Eso es de lo primero. Y bueno, finalmente, luego de que pasamos todo este ajetreo de aplicación de métodos, lo más importante al final es que la buena aplicación de estos me va a permitir hacer una restitución digna de esta persona que ha estado siendo buscada por sus familiares, que puedan disponer de los restos como mejor le convenga para sus creencias y costumbres. Y las consideraciones finales, que algunas un poco trágicas, pero que no podemos dejar de lado, es, por ejemplo, no todas las personas desaparecidas van a poder ser encontradas. Por ejemplo, las que desaparecen en alta mar, lo que se pierde en el mar se queda en el mar. Eso es muy difícil, no existen técnicas de recuperación posibles en este tipo de escenarios. Y también no todas las personas que han sido localizadas van a poder ser identificadas, e inclusive cuando son encontradas en vida, muchas de ellas no van a querer tener contacto con los familiares. Entonces, todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta cuando se está en la búsqueda e identificación de una persona. También explicar a los familiares, ¿no?, las cuestiones relacionadas con estos cadáveres incompletos, escenarios complejos, y que algunas partes no podrán ser encontradas ni identificadas, ni poder ser restituidas a ellos. Así que son consideraciones que no se pueden dejar de lado, y la comunicación frecuente con las familias. Así que con esto termino. Sé que he hablado mucho, pero nada más me queda agradecerle a la UES y a la Unidad de Proyección Social
por esta iniciativa y también por dejarnos apoyarles y compartir con ustedes un poquito de nuestro conocimiento. Así que les pediría que por favor contestaran la última encuesta de qué tanto aprendieron hoy, que lo valoren y pues dejo el micrófono a los organizadores. Muchísimas gracias. Creería que hay una pregunta, doctora. Bien. Dos. Perdón, aquí. Entonces, ya, ahora sí les puedo ver porque no estaba viendo la pantalla. Pues adelante, no sé, ¿están en el chat? No. La compañera Jennifer creo que tiene una pregunta, puede hablar. Bien, adelante. Buenos días, muchísimas gracias doctora por toda su conferencia y fíjese de que yo tengo una consulta con respecto a un libro que yo había leído que se llama Las fosas del agua, que es acerca de desapariciones y feminicidios que ocurrieron en México, pero al final del libro se mencionaba de que habían rescatado los cuerpos, pero que muchos familiares no habían querido ir a reconocerlos, por lo mismo de que habían zonas de México que no podían llegar por la zona que era peligrosa. Entonces mi pregunta va encaminada en que estos cuerpos, ¿qué es lo que hacen? Es decir, ¿cómo le pueden dar una sepultura o de qué forma se las pueden enviar a las familias sin que se pongan en riesgo? Bien, excelente punto para discutir porque una es que los familiares no quieran por X o Y razón acercarse al servicio de forense a recuperar el cuerpo y llevárselo. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, aquí en El Salvador hay un caso que está reconocido el cuerpo, se hizo toda la gestión de autopsia en la morgue y lo tenían en espera para que llegaran a reclamarlo. Se contactó a los familiares y ellos después dijeron, no, lo habíamos dado ya por desaparecido, fallecido, vivimos muy lejos y no podemos hacernos cargo de irlo a traer. Y no existe forma en que el Estado, o sea, medicina legal, diga, enviémosle el ataúd. Como una acción humanitaria podría ser llegar a un acuerdo, pero tampoco están obligados a devolverle este cuerpo a la familia si no quiere. Y ahí es cuando entra en juego todo este tema de trazabilidad de cuerpos y resguardo de cuerpos por las morgues. Y existen convenios entre morgues y los cementerios o las municipalidades o el mismo Estado, el Ejecutivo, que les da un terreno para que ellos puedan ir enterrando, inhumando todos estos cuerpos, ya sea que nadie los reclama, que sabemos quiénes son y nadie los reclama, o que no sabemos quiénes son y no podemos tenerlos en la sala de morgue descomponiéndose, ni en una salita, en una oficina. Entonces, en los diferentes países esto es lo que se hace. Por ejemplo, en Honduras, porque bueno, yo soy hondureña, allá en medicina legal lo que hacen es que cada cierto tiempo estos cuerpos que ya no pueden seguir en los mantenedores ni en el congelador son llevados a unos nichos en el predio de un cementerio municipal que solo lo utiliza la morgue. Aquí en El Salvador, por ejemplo, es parecido. No son nichos aéreos, pero sí se hacen fosas y se lleva un registro de dónde está cada cuerpo, con su código de autopsia y cómo vino de la morgue. Entonces, es responsabilidad de los servicios forenses el correcto resguardo de todos estos cuerpos y también que puedan asegurar su recuperación en caso de que el familiar lo reclame o que se llegue a una identificación.
No sé si con eso respondo su pregunta. El compañero Bernardo también tenía una pregunta. Buenos días, doctora. Una consulta. Usted, en lo que es la ponencia, obviamente nos enseñó el abordaje forense, no solamente en los restos humanos, sino que también lo que pudiera identificar, ya sea celulares, en lo que mostró, de documentación de la ropa, hablar con los familiares, etcétera, etcétera. Sí. ¿Para usted cree que es necesario que exista una definición de la finalidad o la facultad forense, especialmente en este contexto de las personas desaparecidas, debido al enfoque penalista que hay en el país? Y si es el caso, ¿cree que nos podría dar uno a grosso modo, no necesariamente definido? En realidad, creo que más que haber una definición o un protocolo específico, creo que nada más se debe incluir como parte de la persecución penal. O sea, como les decía, va de la mano el aspecto humanitario, porque si yo implemento estas unidades especiales, oficinas especiales, ya sea para la investigación y para la atención de familiares, y creo mecanismos de comunicación interinstitucionales, o convenios internos entre las instituciones, por ejemplo, entre la Corte, Fiscalía, Policía y bueno, la medicina legal depende de la Corte, para crear lineamientos mínimos de cómo se comunica a las familias este tipo de investigaciones que sabemos que van a tardar mucho en resolverse. Creo que con eso bastaría. No sería necesario ni tener una definición específica, ni una legislación aparte para ello. Creo que en realidad la mayoría de lo que se puede hacer en este tema recae en voluntad política y también el esfuerzo que hace la juventud, que se prepara, que saca maestrías, que adquiere conocimientos, que estudia ciertas profesiones para poder trabajar como parte de estos equipos. Creo que con eso bastaría para mejorar la calidad de investigación y eso como de atención a los familiares. Pero sí, no forma parte de ya el quehacer forense penal, así que no vería cómo, no vería la necesidad de separarlo. En realidad lo que queremos es que vaya de la mano. La idea es que se unan ambos objetivos. Comprendo. Redirigiendo entonces la pregunta, en muchos cuerpos legales lo que se hace a veces es determinar el objeto de la ley y a veces se hace determinando el objeto de la actividad. Entonces, ¿usted creería que no sería necesario, por ejemplo, definir el objeto de la actividad forense como una medida de establecer el rigor mínimo de a lo que se debería dedicar para de esa manera no se abandone, para que no quede a la tentativa de las personas, especialmente por el hecho del rigor penalista que se da en el país? Sí, me parece, estoy de acuerdo. A ese nivel sí se podría. Gracias. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Voy a revisar. Vamos a ver, no sé si se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí se ve, doctora. ¿Está en blanco? Ah, bueno, ahora se ve el Menti. Sí. Ah, bueno, pues me alegra que hayan aprendido casi todo o muchísimo, porque pareciera una pregunta un tanto irrelevante o tal vez infantil, pero sé que son temas muy complejos. Hay mucho que definir antes de querer comprender todas estas disciplinas forenses, cómo se aplican, cómo se relacionan, cómo se descartan ciertas cosas, cómo se siguen ciertas investigaciones. Entonces, espero que por lo menos la idea general les haya quedado clara. Cualquier duda, yo estoy a la disposición. Por ahí pongo mi correo, mi número telefónico también del trabajo, porque pues en CICR
trabajamos para las familias y por todas aquellas personas que están sufriendo, así que cualquier interrogante sobre el área forense, pues pueden mandarme un mensaje, un correo, etcétera, y pues recuerden que las dificultades preparan a las personas comunes para cosas extraordinarias, así que el paso que han dado hoy para tomar este diplomado e interesarse en la temática, sé que va a tener buenos frutos. Así que de mi parte sería todo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haberse tomado el tiempo, ¿verdad?, de darnos esta ponencia este día. De mi parte eso, agradecerle, y yo creo que todos estamos satisfechos con esta ponencia. De igual manera, invitarlos a todos el próximo sábado para la sesión número 5. Eso sería todo. Pasen feliz día y muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, igual, doctora.